cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: cada uno dará cuenta a Dios de sí. En Lucas 19, 1 al 10, Jesús habla del regalo de la salvación a Zaqueo y a los perdidos en general. Después enseña que la salvación es un privilegio que entraña una gran responsabilidad. La salvación es como bienes que el Señor nos ha confiado para que administremos sabiamente y de los cuales un día tendremos que rendirle cuentas. Para ello, Jesús narra dos parábolas. En Lucas 19, 11 al 25, la de las minas, y en Mateo 25, 14 al 30, la de los talentos. Las dos parábolas tienen elementos coincidentes y también diferentes. Ambas nos hablan de bienes concedidos por Dios, que deben ser administrados fielmente, porque Él nos pedirá cuentas. Pero en una, los bienes son dados a todos por igual, y en la otra, los bienes son dados de forma distinta, según la capacidad de cada uno. El Señor nos ha dejado sus bienes para que los administremos. Jesús es el Señor en las dos parábolas, que nos ha dado todas las cosas,
Dice Mateo 25:14, el reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece al Señor que nos lo dio. Dice primero de Crónicas 29:11 y 14, oh Jehová, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Por tanto, no debemos pensar que nada de lo que somos o tenemos viene de nosotros mismos. Todo lo que somos y tenemos viene de la gracia del Señor, por lo que debemos darle gloria a Él. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y en 1 Corintios 15:10 dice el mismo apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Los creyentes, por tanto, somos siervos y administradores de los bienes recibidos del Señor. En primera a los Corintios 4:1 al 2 se nos dice, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Según este texto, somos administradores, meros administradores de los bienes recibidos de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, dice Pablo. Así pues, todos los creyentes hemos recibido bienes del Señor. Todos. Y como siervos de Dios, hemos recibido la misma cantidad de algunos de esos bienes. Todos los relacionados con la salvación. Cada uno de los 10 siervos, en la parábola de las minas, recibió una mina. Todos la misma cantidad de minas. Una. Dice Lucas 19:12 al 13, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. 10 siervos, 10 minas. Todos los creyentes, sin distinción, hemos recibido el mismo evangelio de salvación. La misma obra de salvación de Dios en Cristo es igual para todos. La misma salvación salva a blancos, a negros, a amarillos, salva a ricos, a pobres, a sabios, a menos sabios. La misma salvación es igual para todos. Dice Hechos 15:7 al 9, que Pedro les dijo, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La misma salvación, el mismo Salvador, el mismo poder del Espíritu Santo es para todos sin distinción. Por tanto, todos los creyentes contamos con los mismos medios y oportunidades de gracia para crecer.
puesto que tenemos la misma salvación, también tenemos los mismos medios y las mismas oportunidades para crecer en esa salvación. En Hebreos 10, 24 al 25 se nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pues aquel día se acerca, el día del juicio se acerca. Aquí en este texto se nos habla de dos medios de gracia: la comunión de los santos, a través de la cual nos estimulamos al amor y a las buenas obras unos a otros, y se dice que esta comunión de los santos se produce congregándonos unos y otros. Y la segunda manera de crecer que tenemos los creyentes, mencionada en este texto y en el siguiente, Hebreos 13, 17, es el ministerio de la palabra de Dios traída a través de los pastores, de los siervos de Dios, que nos edifica. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los siervos de Dios tienen que dar cuenta de su trabajo, y los que recibimos el ministerio de la palabra de Dios hemos de dar cuenta de cómo hemos recibido esa palabra de Dios. Por tanto, en estos dos textos de Hebreos se nos habla de medios de gracia, de oportunidades de crecer, que son por igual para todos los creyentes. Por igual. Todos los creyentes hemos recibido la misma salvación y la misma oportunidad de crecer en ella. La parábola de las minas nos habla de esos tipos de bienes, los bienes que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con el crecimiento en la salvación. Todos los creyentes recibimos la misma cantidad. Y también en la otra parábola, la de los talentos, se nos habla de bienes que Dios concede a los suyos. La diferencia en la parábola de los talentos es que todos los creyentes recibimos distinta capacidad de talentos, distinta cantidad de bienes de servicio. Cada siervo ha recibido distinta cantidad de talentos. Dice en Mateo 25, 14 al 15, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Por tanto, esta es la diferencia entre la parábola de las minas y la parábola de los talentos. En la primera, Dios da lo mismo a todos, y en la segunda da cantidad diferente, da distintos bienes a sus hijos, a los creyentes. ¿Por qué? Porque los talentos, a diferencia de las minas, nos hablan de los dones o capacidades del Espíritu Santo, dones para servir a Dios. Estos son dados a todos los creyentes, pero son dados en diferente medida. Dice primero a los Corintios 12, 7 al 9, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. A cada creyente les dado los talentos del Señor, los dones del Señor. Pero sigue diciendo el texto, a este es dada palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otro fe, a otro sanidades, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro lenguas. Por tanto, no a todos los creyentes se les dan los mismos dones.
o capacidades para servir a Dios. En 1 Corintios 12, 11 y 29 se dice que todas estas cosas, refiriéndose a los dones espirituales, las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Evidentemente no. Evidentemente no. En 1 Corintios 7:7 sigue diciendo el apóstol, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Por tanto, los talentos son entregados en cantidad distinta. Los dones son entregados en cantidad distinta. Mientras las minas se dan por igual, los talentos de forma distinta. En cualquier caso, Dios quiere que sus hijos, los creyentes, administren fielmente los bienes recibidos para que obtengan ganancia o rendimiento sobre ellos. El Señor espera que todos sus hijos obtengan rendimiento sobre las minas y los talentos, sobre los bienes recibidos. Dice Lucas 19, 13, 15 y 23 que el Señor les dijo en la parábola de las minas, negociad entre tanto que venga. Y vuelto él, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que lo hubiera recibido con los intereses? Dijo el Señor al último. En cualquier caso, todos tenían que producir rendimiento o beneficio. Unos que trabajaron, que negociaron las minas, así se lo expresaron al Señor. Y aún el que no la negoció, el Señor le dice que él esperaba obtener beneficio o rendimiento. Y este rendimiento es el crecimiento propio personal en el conocimiento de la salvación. Dios nos da la salvación como un regalo. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Pero nos dice 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos salva por gracia. Es un don, es un regalo, pero se nos llama a crecer en esa gracia. Se nos llama a negociar las minas que nos hablan de los bienes de gracia dados a todos por igual. Nos dice 1 Corintios 3:10 al 14, cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo, el cual es un don, es un regalo de Dios. La salvación de Dios en Cristo es un inmenso regalo. Y dice de nuevo el texto, cada uno mire cómo sobreedifica sobre el regalo. Si edificare oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permaneciere, recibirá recompensa. Por tanto, el rendimiento de las minas es el crecimiento propio, personal de cada creyente en la salvación recibida. Debemos crecer en el Señor. Debemos crecer cada día a la medida de la estatura de Cristo.
El Señor nos ha salvado para ser como su Hijo Jesucristo. Y debemos crecer en santidad y ser mejores cada día. Ese es el rendimiento de los dones que representan las minas. El crecimiento en la salvación es el crecimiento en la santidad. Pero también este rendimiento es la contribución que cada creyente hace al crecimiento del pueblo de Dios, pariendo a otros creyentes. Se nos llama, como creyentes, a testificar de Cristo a los demás. Vete a tu casa, dijo el Señor al ex endemoniado. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Se nos llama a transmitir el Evangelio, a comunicar el Evangelio a los demás. Y haciéndolo, parimos espiritualmente a otras personas como creyentes. En Filemón 1, 1 y 10 se dice: Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo engendró a Onésimo como hijo de Dios en sus prisiones. Lo engendró como hijo de Dios al hablarle de la salvación en Cristo. Por tanto, Pablo parió espiritualmente a Onésimo, hablándole del Señor en la cárcel. Cuando hablamos al Señor, del Señor a la gente que no le conoce, cuando hablamos de Cristo a la gente que no conoce la salvación, cuando hablamos del Evangelio, estamos produciendo la posibilidad de que otros le conozcan, sean salvos, en definitiva, de que demos a luz, metafóricamente hablando, a otros hijos de Dios. En 1 Corintios 3, 5 dice el apóstol Pablo: ¿qué es Pablo y Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y dice 1 Tesalonicenses 1:8: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Si eres creyente de verdad, si has recibido el bien de la salvación, no solo debes de crecer tú en ella, sino debes de parir a otros hijos de Dios. Debes, con tu testimonio, con tu ministerio, debes de procurar que otros conozcan al Señor. ¿Cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas? Y en ese tiempo, el que sea, ¿cuántas personas han conocido a Dios por ti? ¿Cuántas personas? No se trata de que llevemos cuenta de ello para nuestra gloria. No. Se trata de que sepamos que Dios nos va a pedir cuentas de ello un día. ¿Cuántas personas han conocido al Señor por ti? ¿Cuántas personas están en la iglesia del Señor por ti? Porque le has hablado con tu vida, con tu boca del Señor. ¿Cuántas personas están en los caminos de Dios
por ti. En definitiva, debemos administrar los bienes sabiendo que un día hemos de rendir cuentas a Dios. El rendimiento de cuentas no tiene que ver con la conciencia que tengamos de ello. Hay creyentes que viven sin pensar en que un día tienen que dar cuentas a Dios. Viven como si nunca tuvieran que dar cuentas a Dios. Pero todos y cada uno de los creyentes hemos de rendir cuentas al Señor. Tengas conciencia de ello o no la tengas. Vivas procurando crecer personalmente en tu salvación. Vivas procurando que otros conozcan al Señor, pariendo a otros creyentes. Vivas haciendo estas cosas o no, tendrás un día que dar cuentas a Dios. Nos dice Lucas 19:15 que vuelto él mandó llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y dice Mateo 25:19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Todos y cada uno de los creyentes hemos de rendir cuentas al Señor. Hemos de rendir cuentas sobre los bienes recibidos en igual cantidad, es decir, la salvación propia y para otros. Hemos de rendir cuentas de ellos. Los siervos presentaremos distintos rendimientos, según nos dice la parábola de las minas. A pesar de haber recibido todos una mina, el primero dijo, Señor, he aquí 10 minas he ganado. Lucas 19:16 y 18. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. No todos los creyentes obtienen el mismo rendimiento a los bienes recibidos de gracia y de forma igualitaria. No todos los creyentes. Hay creyentes que crecen en santidad mucho y otros no tanto. Hay creyentes que son instrumentos de Dios para que muchas personas se salven y hay creyentes que pues son instrumentos de Dios, pero no son tantas las personas que se salvan a través de ellos. Eso es lo que nos quiere indicar la parábola de las minas. Uno ganó 10 minas y otro ganó 5 minas. En cualquier caso, todos hemos de ser juzgados. Y también hemos de ser juzgados y hemos de dar cuenta sobre los bienes recibidos en distinta cantidad. Hemos dicho que estos son los dones para el servicio de Dios. Los siervos podremos presentar el mismo rendimiento porcentual, pero en distinta cantidad. Nos dice Mateo 25:20 y 22, que uno dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y otro dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. En este caso, a diferencia de la parábola de las minas, los que recibieron los talentos obtuvieron el mismo rendimiento porcentual. El que recibió 5 obtuvo 5, el que recibió 2 obtuvo 2. Y esto es muy interesante porque nos muestra que el Señor
reconocerá el rendimiento obtenido por sus hijos de forma justa. Dios es justo. Y un Dios justo siempre obra de forma justa. En Mateo 24 se nos dice que les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Dios siempre da lo que es justo. Y en Hebreos 6:10 se nos dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El juicio de los creyentes tiene que ver con la justicia de Dios. Dado que no todos los creyentes somos iguales en la fidelidad, en la entrega, en el servicio, en el uso de los bienes recibidos, Dios, porque es justo, por eso tiene que pedirnos cuentas y tiene que aplicar su justicia. Su juicio sobre la administración de la salvación será proporcional al rendimiento obtenido. En Lucas 19, 17 y 19 se nos dice que él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En relación con la administración de la salvación para uno mismo y para otros, Dios nos dará a cada uno según el resultado que haya obtenido. El que se haya esforzado mucho por Dios, mucho recibirá. Y el que se ha esforzado menos, menos recibirá. El juicio de Dios tomará en cuenta la actitud del siervo, la actitud que el siervo ha tenido durante su servicio y administración. En Lucas 19, 17 y 19, él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Este texto, nuevamente leído, nos dice al principio: por cuanto en lo poco has sido fiel. Es decir, que Dios tomará en cuenta la fidelidad, como nos confirma Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El juicio de Dios sobre la administración de los dones recibidos tomará en cuenta el rendimiento, pero también la actitud del siervo. Y en ese juicio no habrá oportunidad para las excusas. El Señor no aceptará excusas de ningún tipo, de ningún tipo. Algunas excusas se basan por lo general en extrañas apreciaciones personales sobre las cosas. En Lucas 19, 20 al 21 se nos dice que vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Qué excusa presentó este? Pero en el fondo, la mayor parte de las excusas proceden de la maldad y de la negligencia humana. Nos dice Mateo 25, 26 al 27, que su Señor le dijo: siervo malo y negligente.
el siervo creía tener una excusa. La excusa que presentaba era que Dios era injusto. Señor, como sabía que eres injusto, eso es lo que le está diciendo. Sabía que eres exigente, que más allá de lo que yo hubiese hecho, tú me habrías pedido más. En definitiva, el siervo pone a Dios como excusa. Se excusa porque tenía un concepto falso, equivocado de Dios. Pero en el fondo todo era maldad y negligencia. Siervo malo y negligente, le dice el Señor. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que nos quiere decir el Señor con estas palabras es que no hay excusa. No hay excusa. Siempre, siempre se puede sacar rendimiento. Siempre. Aquí se utiliza en la metáfora algo aplicado al dinero. Si alguien no es capaz de ponerlo a producir, como mínimo puede ponerlo en el banco y el banco da unos intereses. Eso en la vida ordinaria. Y lo que nos quiere decir con esto el Señor es que no hay excusa, que los bienes que Él nos da, los bienes que Él nos da de gracia, los que tienen que ver con la salvación, o los bienes que Él nos da como dones para servirle, todos esos bienes, trabajados mínimamente, dan rendimiento, dan beneficio. Trabajados con la mínima sabiduría, pero con buena voluntad, dan rendimiento. Nadie puede, por tanto, excusarse. Nadie puede excusarse. Las excusas finales solo ponen en evidencia que algunos que creen ser creyentes, en el fondo no lo son. Como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Mateo 25, 27 al 28 y 30, eso es lo que se pone de manifiesto. Por tanto, le dice el Señor a aquel siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento al siervo inútil, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Con esto nos está diciendo el Señor de nuevo que sencillamente una persona que es creyente de verdad, sencillamente, aunque no haga nada, siendo dócil, dejando a otros servir al Señor, dejando a otros ministrar los talentos, los dones, sencillamente con una actitud dócil, humilde, aprovechando el servicio y ministerio de otro. Sencillamente con eso habría bastado. Pero lo triste es que los que no hacen nada, por lo general, no solo no hacen nada, sino que se pasan el día estorbando a los que hacen. Por lo general, los que no hacen nada no ponen el dinero en el banco, es decir, no confían en otros que trabajan los dones, que se ocupan en servir al Señor. Quienes no hacen nada por lo general se pasan el día criticando, molestando, entorpeciendo el servicio de otros. Esto es lo que sucede en realidad en las iglesias. Los que no han descubierto sus dones ni los ministran suelen ser personas que critican a los demás,
que critican el servicio de los demás, que se pasan el día hablando de cómo los demás deberían hacer las cosas cuando ellos no hacen nada. Quiere decir que ni siquiera dejan a los que sirven servir, dejan a los que usan sus dones hacerlo libremente. En definitiva, hemos hablado de los bienes que Dios da a sus hijos, a los creyentes, y de que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y hemos visto que el Señor nos ha dejado sus bienes para que los administremos. Jesús es el Señor, que nos ha dado todas las cosas, para que las administremos. Todos los verdaderos creyentes hemos recibido dos tipos de bienes del Señor. En primer lugar, la salvación y los medios para crecer en ella, en igual medida y oportunidad. Y en segundo lugar, los dones espirituales o capacidades para servir al Señor en distinta medida. Y hemos visto que Dios quiere que los creyentes administremos fielmente los bienes recibidos, para que obtengamos rendimiento. Este rendimiento es el crecimiento propio, personal en la salvación y la contribución al crecimiento de la iglesia, pariendo a otros creyentes en Cristo, llevando a otras personas a conocer a Cristo, a ser salvos. Debemos administrar los bienes sabiendo que hemos de dar cuentas al Dios justo sobre los resultados obtenidos. El Señor no aceptará ningún tipo de excusas. No las habrá. No las habrá. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Que Dios nos bendiga. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar.
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos muestras cuántos dones, cuántos bienes nos has dado en Cristo. Desde la salvación, desde los medios que nos conducen a la santidad, hasta los dones espirituales para servirte en tu reino. Gracias, Señor, por todos los dones recibidos. Ayúdanos a entender que tenemos que administrarlos fielmente, a producir beneficios, rendimiento de esos bienes, creciendo nosotros mismos, llevando a otros a conocerte a ti, a ser salvos, sirviéndote, administrando nuestros dones y capacidades. Ayúdanos, Señor, porque un día nos pedirás cuenta. Ayúdanos a oír un día esas palabras gloriosas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos, Señor. Gracias también por la salud que sigues dando a los enfermos. Seguimos pidiendo por Carmen Teresa, por Susana. Seguimos pidiendo, Señor, por la madre de Patricia. Seguimos pidiendo, Señor, por los que se están recuperando del COVID, aquí o fuera de aquí, Señor, por los mayores de edad, por su frágil y precaria existencia, Señor. Cuídales, protégeles del mal. También por los que están expuestos al peligro por su trabajo, por todos, Señor, y cada uno. Danos tu gracia. También, Señor, provéenos una salida para otros problemas diversos en los que podemos encontrarnos, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.